Mi nombre es Diego Armando Gutiérrez Di Maté, soy consultor para la implementación de normas internacionales especializado en el sector público. Para hablar de deterioro de activos, tenemos que saber que bajo esta norma existen dos tipos de activos: los que son generadores de efectivo y los no generadores de efectivo. Los activos generadores de efectivo, pues básicamente son los que tienen las entidades del sector privado, las empresas del sector privado, es decir, los que están generando ganancias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un restaurante, cuando estamos hablando nosotros de una cadena de comidas rápidas, todos los muebles y enseres que ellos tienen les están generando efectivo, les están generando ganancias a través de las ventas que ellos realizan, a través del pago que hacen los clientes. Mientras que en las entidades públicas la mayoría de sus activos son bienes no generadores de efectivo, como por ejemplo los computadores, los muebles y enseres, los equipos de comunicación, los vehículos, todas las máquinas que tenemos en esas entidades públicas pues no generan efectivo, porque los servicios que prestas son a título gratuito a la comunidad. Esta norma de deterioro aplica a la propiedad, planta de equipo, aplica a los intangibles, aplica también a los bienes de uso público, es decir, a todos los bienes, a todos los activos no monetarios. Es diferente el deterioro que yo aplico a las cuentas por cobrar, es diferente el deterioro que yo aplico a los inventarios, al deterioro que yo estoy aplicando en la propiedad, planta de equipo y en los bienes de uso público. Entonces vamos a hablar de los bienes, del deterioro de los bienes no generadores de efectivo. La norma me dice que yo tengo que garantizar que el valor que yo tengo allá en mi contabilidad a 31 de diciembre de cada año no está sobrevalorado. ¿Y cómo lo hago? A través de pruebas de deterioro. Pero las pruebas de deterioro no las hago todos los años de forma obligatoria. Para aplicar deterioro en una entidad, básicamente deben existir indicios de deterioro. Es decir, que yo no tengo que hacer de forma obligatoria las pruebas de deterioro, sino únicamente hasta que hayan indicios de deterioro. ¿Cuándo hay indicios de deterioro? Pues los indicios de deterioro pueden ser por causas internas en la entidad o por causas externas. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo en mi contabilidad registrado por 40 millones de pesos, por ejemplo, un vehículo de la marca X, y resulta que esa marca, el valor de mercado de ese vehículo ha bajado porque han tenido problemas de tipo legal, han tenido problemas de tipo ambiental y el valor de mercado de esos vehículos ha bajado. Entonces seguramente el valor que yo tengo allá registrado pues también está sobrevalorado y yo tendré que ajustarlo a la realidad del mercado. También en qué momento puede estar deteriorado un activo, cuando de pronto puedo haber sufrido un daño, cuando de pronto ese vehículo yo lo pude haber estrellado, cuando el vehículo se ve obsoleto, o también cuando el vehículo ya no está prestando el mismo servicio que venía prestando antes, tal vez porque yo lo tenía haciendo unas funciones y ahora lo tengo haciendo otras diferentes. Entonces, de esa forma aplica el deterioro en una entidad. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo con un edificio. Vamos a poner el siguiente ejemplo, una entidad como el SENA, que atiende estudiantes en un edificio de 10 pisos. En ese edificio de 10 pisos se atienden 10.000 estudiantes. Resulta que la convocatoria del SENA bajó, ya no se está escribiendo la misma gente y ahora solo se tienen 5.000 estudiantes. Es decir, que la capacidad del edificio bajó a la mitad, para lo cual solo se requieren 5 pisos. La información del edificio actual es la siguiente. El edificio costó 100 millones de pesos y tiene una vida útil de 100 años. Actualmente el edificio se encuentra depreciado en 20 millones de pesos, es decir que han transcurrido 20 años, lo cual quiere decir que se ha depreciado el 20% de su valor. Su valor en libros es 80 millones de pesos. 100 millones de pesos de costo histórico menos 20 millones de pesos de la depreciación. Ahora, ese saldo en libros de 80 millones de pesos, yo tengo que garantizarle a los usuarios de la información financiera que ese valor no está sobrevalorado. ¿Y cómo hago para hacerlo? Pues tengo que saber cuál es el costo de reposición de ese edificio. Pero no de un edificio de 10 pisos, sino tengo que buscar el costo de reposición de un edificio de 5 pisos, porque es que ese es realmente el servicio que está prestando el edificio que tengo actualmente.
¿El costo de reposición qué es? El costo de reposición es el valor, el mínimo valor que yo tendría que pagar para reponer el servicio que yo estoy prestando. ¿Cuál es el servicio que yo estoy prestando actualmente en ese edificio en el SENA? Yo estoy atendiendo 5.000 estudiantes. Esos 5.000 estudiantes yo los puedo atender en un edificio de 5 pisos. Entonces, por eso el costo de reposición que yo tengo que buscar es el de un edificio de 5 pisos. ¿Cuánto cuesta un edificio de 5 pisos actualmente? Construirlo o comprarlo. 60 millones de pesos. Entonces, pero yo no puedo comparar esos 60 millones de pesos con el costo, con el valor en libros de mi activo. Yo tengo que aplicar una metodología que se llama costo de reposición de nuevo a depreciado. Es decir, a esos 60 millones de pesos, yo le tengo que calcular la depreciación que tendría ese edificio si se hubiera usado 20 años. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente aplico el factor de la depreciación que ya tiene el edificio que yo estoy comparando actualmente. Es decir, a esos 60 millones de pesos yo le saco el 20%, que es la depreciación que ha transcurrido. 60 millones de pesos por 20% nos da 12 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que ese edificio nuevo tendría una depreciación de 12 millones de pesos si se hubiera usado durante 20 años. Lo cual nos da como resultado una depreciación de 12 millones de pesos. Si yo a esos 60 millones de pesos le resto los 12 millones, nos da como resultado 48 millones de pesos. 48 millones de pesos es el costo de reposición. El costo de reposición entonces es 48 millones de pesos. Esos 48 millones de pesos de costo de reposición yo los tengo que comparar con el saldo en libros que tiene el edificio actualmente, es decir, con 80 millones de pesos. La diferencia entre esos dos valores es 32 millones de pesos y ese es el valor del deterioro que yo tengo que reconocer en mis estados financieros. El deterioro se reconoce como una partida aparte en el estado de situación financiera. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro edificio representado en la propiedad planta de equipo? Tendría costo histórico, edificio de 10 pisos, 100 millones de pesos. Una depreciación acumulada de 20 millones de pesos por los 20 años que se ha usado. Un deterioro de 32 millones de pesos. Para el total de un saldo en libros de 48 millones de pesos, es decir, el costo de reposición. De ahí en adelante que ese valor nos afecta la depreciación anual. Actualmente estábamos haciendo una depreciación de 1 millón de pesos por año. Con esta nueva información, la depreciación disminuye a 600.000 pesos mensuales, perdón, a 600.000 pesos anuales. El saldo en libros para el año 2, es decir, un año después de restarle esa depreciación de 600.000, nos quedaría en 47.400.000. Nuevamente tenemos indicios de que el costo de reposición de ese edificio ha cambiado. Podemos decir que nuevamente se van a volver a atender a los 10.000 estudiantes. Es decir, ahora ¿cuánto nos costaría volver a construir un edificio con las mismas características para 10.000 estudiantes? En total el costo de reposición al final, después de aplicar la metodología de nuevo a depreciado, nos da 80 millones de pesos. Esos 80 millones de pesos lo comparamos con los 47.400.000, que es el saldo en libros del año 2, nos da una diferencia de 32.600.000. Pero ese valor de 32.600.000 no lo podemos revertir totalmente, porque la norma nos dice que solo podemos revertir el deterioro hasta el saldo en libros que tendría el activo si nunca se hubiera aplicado deterioro, es decir, 79 millones de pesos. ¿Y ese valor de dónde lo sacamos? Entonces, antes de que aplicáramos en el año 1 el deterioro, teníamos un saldo en libros de 80 millones de pesos al inicio. Si le hubiéramos aplicado la depreciación de 1 millón de pesos, la normal, el activo tendría un saldo en libros de 79. Es decir, que yo solo puedo llegar hasta 79 millones de pesos. Y para saber cuánto puedo revertir, entonces tomo los 79 millones de pesos y le resto el saldo en libros en el año 2 que tiene ese activo, es decir, 47.400.000. La diferencia, 31.600.000, es el valor máximo que yo puedo revertir por deterioro. Bueno, pues esta es la forma como nosotros calculamos el deterioro de un activo no generador de efectivo.
y también la forma como podemos llegar a revertir en un futuro ese deterioro que ya calculamos. Entonces, para terminar, recordemos lo siguiente. No siempre calculamos deterioro, únicamente calculamos cuando tenemos indicios. Y adicionalmente, aquí también, como en todas las normas, podemos aplicar la materialidad. Es decir, yo no le voy a calcular deterioro a todos los activos, sino únicamente le voy a calcular deterioro a los activos que tengan un valor significativo, como por ejemplo a los que superan 35 salarios mínimos. Ejemplo. Es decir, al parque automotor y a las edificaciones y a los terrenos. Esos serían los únicos bienes que podríamos llegar a pensar que vale la pena aplicarle deterioro. Bueno, muchas gracias. Este fue el video de deterioro del valor de los activos. Nos enfocamos en los no generados de efectivo, ya que estos son los que más se ven en las entidades públicas. Me pueden contactar en redes sociales, aparecen aquí abajo, o también me pueden contactar en mi correo electrónico, el cual lo voy a dejar aquí en la parte de abajo o también en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.